Listo, profe, ya podemos comenzar. Bueno, con las buenas tardes a todos y todas. ¿Cuántas personas tenemos, Laurita, no En alcanzo a este visualizar? momento estamos con 56 personas en Ah, Zoom, bueno, apenas están conectando en Facebook. bueno, muchas gracias. Ya tenemos quórum. Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos una muy buena excusa para encontrarnos. Ahorita, una horita y cuarto, aspiramos, Carlos Julio, a hablar para, ya estas horas son horas de descanso, para ser un poco coherentes. Tenemos un espacio en la maestría en gestión humana en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ciencias Económicas, liderada por el grupo COMPOR, que es el grupo de comportamiento humano y organizacional, que tiene una línea de trabajo que la hemos denominado administración del trabajo organizado, una misma línea, Carlos Julio, que se proyecta en el doctorado en administración, preocupados por las problemáticas contemporáneas del mundo del trabajo, la subjetividad, el acoso laboral, la inclusión, la conciliación trabajo-familia y la teorización de la gestión humana. Uno de los temas coyunturales, pero coyunturales que nos ha dejado la pandemia, las cuarentenas y la crisis económica es un caldo de cultivo para que se tomen decisiones frente a asuntos laborales en el país. Entonces la maestría en el marco en el marco del seminario de trabajo, enfoque y perspectivas o perspectiva interdisciplinaria del trabajo, propone y habla con Carlos Julio, que es el actual director de la Escuela Nacional Sindical, un contador público con trayectoria y pues con el liderazgo de esta organización tan importante que es la Escuela Nacional Sindical, eh, líder en estudios del trabajo y en proponer políticas públicas, le propone a Carlos Julio que hablemos de esta coyuntura que venimos viviendo, que pasa, que la coyuntura que pasa por la misión Levy, pasa por el decreto 1174, por las reformas que nos afectan a todos los ciudadanos y a las lógicas de las organizaciones. Entonces, Carlos Julio, a todos y todas, bienvenidos a la cátedra abierta a la Universidad de Antioquia. Bienvenidos. Carlos Julio es contador público. Carlos Julio es especialista en planeación urbano regional de la Universidad Nacional, expresidente de la CUT Antioquia y obviamente está ahora encargado eh, de, la, de la Escuela Nacional Sindical. Carlos Julio, muchas gracias por acompañarnos. Entonces vamos a dar inicio. La metodología para todos y todas es que pueden ir escribiendo algunas preguntas, comentarios. Trataremos de recogerlas todas en la medida de lo posible. Compréndanos también, queremos respetar el tiempo y al final podemos mirar la cantidad de preguntas a ver si las compilo yo o si le damos el micrófono a algunas personas. Vamos a estar ahí muy pendientes. Carlos Julio, gracias, hombre, por acompañarnos y bienvenido a la Universidad de Antioquia por estas redes, en esta Bueno, hiperconectividad. bueno, Sergio, gracias por la invitación. La verdad que muy contento de acompañarle, compartir algunas ideas sobre un tema, pues creo que es fundamental en la vida humana. Yo creo que el ser humano, la mayor parte de su vida eh, la pasa en el trabajo. El trabajo es muy importante para la gente, no solamente como un medio para vivir, un medio de vida, sino también, y sería lo ideal, como un sentido de vida. Es decir, el trabajo le da a uno sentido de utilidad, de que es importante su existencia y que está aportando, digamos, a la construcción de una mejor sociedad o de un país. Yo creo que el trabajo merece, digamos, toda la preocupación y todos los esfuerzos de la política pública y de la academia, porque a pesar de que el neoliberalismo le quitó importancia social al trabajo, la pandemia demostró que el trabajo es muy importante para la gente. Vamos a hablar de lo que hoy se viene discutiendo en el país. Aquí tengo una presentación en donde voy a aclarar primero un concepto
que nace, digamos, de una reforma constitucional que se hizo hace algunos años y que el gobierno desarrolla en el plan de desarrollo en el artículo 193 y con el decreto 1174 del año pasado, y es lo que se entiende por piso de protección social. Este es un concepto que nace de la OIT y están en los convenios 102 y en la recomendación 202 del 2012. Para la OIT, digamos, el piso de protección social es una serie, digamos, de 4 garantías. Una de ellas es el acceso a un conjunto de bienes y servicios que constituyen la atención de salud, de salud esencial, digamos, el acceso a servicios esenciales de salud. Entonces, esa es una digamos, de los componentes digamos, del concepto de piso de protección social, el acceso a la salud. Y la otra dimensión es la del ingreso. Un ingreso en los 3 momentos de la vida humana. En la niñez, cuando no hay ingresos, se debe garantizar un ingreso para acceder a un mínimo vital. O cuando usted ya está en la vida adulta y pierde su empleo o sus ingresos son insuficientes, debe existir un ingreso que te permita el acceso también a ese mínimo vital. O en la vejez, si no tiene un ingreso de pensión, el Estado debe garantizar un ingreso para darte una vida con decoro, digamos, en el ciclo final de la existencia humana. Entonces, el piso de protección social tiene esas 2 connotaciones, digamos, acceso a salud y ingresos en todo el ciclo de la vida, en todo el ciclo vital de la vida humana. Pero un ingreso que te permite el acceso a un mínimo vital. Ahora, el piso de protección social, como lo dice su nombre, un piso, nos da a entender que tiene un sentido ascendente. Es decir, cuando se habla de piso, es que el piso de ahí para abajo no podemos seguir descendiendo. Hay que seguir subiendo. Y la OIT, esto lo he tomado de la OIT, que han señalado, digamos, con este gráfico, que es una escalera en donde da a entender que la política pública debe promover que quienes están en el piso de protección social, que es acceso a servicios de salud esenciales y a ingresos, debe el Estado promover, digamos, ascender a un segundo piso, que es el de la seguridad social contributiva. Es decir, la seguridad social contributiva, fundamentalmente la seguridad social de prima media, y esto se podría complementar con los ahorros voluntarios en el sistema, digamos, de ahorro individual, que no sea obligatorio, sino voluntario. Aquí estamos hablando de una propuesta de pilares, que es un concepto emanado de la OIT. Como ustedes lo ven, es un concepto, digamos, de dignificación de la vida humana. Es decir, a partir de un piso donde te garantizan salud e ingresos, la idea es que accedamos a los regímenes contributivos y estos se puedan complementar con ahorros voluntarios. Ese es un poco el concepto, digamos, es una escalera, digamos, de ascenso que debe ser el propósito del Estado. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, porque el concepto que ha creado el gobierno en Colombia va en contravía de esta idea, sino, yo diría, no solo en contravía, va en vía contraria de esta idea. Ahora, un concepto que es fundamental en el modelo económico dominante en el mundo de hoy es el concepto de competitividad. Competitividad es un concepto que se deriva de la palabra competencia, competir. Competencia es un concepto muy elegante para la guerra comercial, un mundo donde estamos en guerra, donde estamos compitiendo y donde hay competencia, hay ganadores y perdedores. Ahora, el concepto de competitividad tiene también 2 enfoques, pero el enfoque que domina en el modelo neoliberal es este. Digamos, la forma como una empresa o un país puede ser competitivo, el concepto de competitividad es un concepto también muy similar al de rentabilidad. Una empresa es competitiva cuando es capaz de, digamos, poner en el mercado, de vender
un bien o un servicio por encima del costo de producirlo. Cuando una empresa es capaz, digamos, de vender un bien o un servicio por encima del costo de producción, es decir, que le queda una ganancia, se considera que esa empresa es competitiva o rentable. Ahora, para ser competitivos en el sistema de economía de este modelo de globalización neoliberal, hay dos grandes armas o dos grandes estrategias. Una es el trabajo sin derechos, o lo que técnicamente se ha denominado el dumping social de mano de obra barata, o la otra son las políticas cambiarias. Cuando un país devalúa la moneda, automáticamente devalúa el trabajo. El precio de los productos que venden en el exterior bajan de precio. Entonces yo puedo ser competitivo con políticas cambiarias devaluacionistas o a través de estrategias de abaratamiento de la mano de obra con reformas laborales regresivas que quiten derechos, a tal punto que podemos llegar a situaciones en el mundo casi cercanas a la esclavitud laboral. Entonces, esas son las dos formas, digamos, como el neoliberalismo entiende las estrategias para ser competitivo. Ahora, hay otra forma de entenderlo, digamos, la competitividad también se logra a través de mejorar la productividad de la economía. Cuando hablamos de productividad estamos hablando de infraestructura económica, de infraestructura de transporte. Estamos hablando también de otros precios que son fundamentales en la competitividad, por ejemplo, tasas de interés, por ejemplo, el costo de la energía, por ejemplo, el costo de la gasolina. Había ejemplo. Entonces, el concepto de competitividad y de rentabilidad de los negocios tiene mucho que ver con precios de la economía y también sobre si hay un proceso de mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios de un país. Pero lo que predomina, digamos, en estos modelos de economías neoliberales es este. Por esa razón, desde hace mucho tiempo, más de 30 años en Colombia, desde la Ley 50 del 90, se ha venido promoviendo reformas laborales regresivas para eliminar derechos, para abaratar, digamos, los costos laborales y supuestamente de esa manera ser competitivos. Ahora, recientemente, digamos, ANIF, que es un gremio de los grupos financieros, ha propuesto dentro de algunas ideas para reducir costos laborales las siguientes. Una de ellas es eliminar el 4% de los aportes a las cajas de compensación familiar. Ellos denominan a este aporte aportes parafiscales o contribución parafiscal para dar a entender que es un impuesto más a los otros impuestos, lo que es un concepto equivocado, digamos, para los trabajadores y el sindicalismo. Este pago es una prestación social, no es una contribución fiscal o cuasi fiscal como la entiende, digamos, los gremios empresariales y obviamente la tecnocracia neoliberal del gobierno. Entonces, una de las propuestas ha sido esa. La otra es eliminar los intereses a las cesantías que aún pagan las empresas. Lo otro es tener una vigilancia mucho más estricta sobre el destino que los trabajadores le dan a las cesantías. Todos sabemos que las cesantías tienen un concepto de atender los momentos de cuando el trabajador queda cesante, es decir, sin empleo. Pero dada los bajos ingresos que tiene la gente, los trabajadores de este país, que se evidencia en la participación que tienen los salarios en el ingreso nacional, digamos, de cada 100 pesos de riqueza que se crea en el país, 33 van al bolsillo de los trabajadores, es decir, son salarios. Mientras que en Europa, de cada 100 euros de riqueza, 65 o 70 van al bolsillo de los trabajadores. Entonces aquí estamos en una participación de la mitad de lo que participan los salarios en los países de la OCDE. Entonces, por esa razón, los trabajadores muchas veces usan las cesantías para gastos de consumo y quieren controlar eso. Lo otro es poner límite a los montos de retiro de las cesantías. Lo otro que supuestamente hay, según los empresarios y la ANDI, lo ha planteado muchas veces también, de que hay trabajadores que hacen fraude inventándose enfermedades y que hay que tomar políticas de sanciones muy fuertes para quienes inventan enfermedades que no tienen, reducir costos de despidos, cuando eso realmente ya está casi desaparecido, moderar el incremento del salario mínimo y lo último que estuvieron promoviendo fue el salario mínimo legal para los jóvenes de un 75% del salario mínimo legal,
que se estuvo debatiendo hace incluso en periodos previos a la pandemia. Esto lo ha propuesto la NIF. Ahora, el Consejo Gremial, en una carta que le envió al presidente Duque, pues cuando ya iniciaba su gobierno, también hablan del desmonte de la contribución a las cajas de compensación familiar. De igual manera dicen que la tercerización laboral hay que darle vía libre, porque ellos se han molestado en la medida que la Corte o que han surgido leyes por presión también de Estados Unidos o la Unión Europea, de control a la ilegalidad laboral a través de fundaciones, de cooperativas de trabajo asociados. Incluso en esto están inmersas algunas universidades que hacen, digamos, intermediación laboral ilegal para empresas transportadoras, como ocurre en el caso de Medellín, Pascual Bravo, o la misma universidad con el Metro o Metroplus. Entonces, lo que ellos piden es que no haya ningún control, que toda forma de trabajo tercerizado se considere legal. Eso es lo que proponen ellos. Lo otro es que hay que tener esquemas de contratación flexible, lo que se llama el trabajo por días o por horas, que es el modelo gringo, que ya más de 30 años. También exaltan al extremo los procesos, digamos, de las plataformas tecnológicas, como el caso de Rappi, que son trabajos supuestamente autónomos e independientes, que no tienen patrono aparentemente, no tienen seguridad social, y que sobre esa base pues es un modelo de trabajo que ellos consideran debe dársele todas las garantías en la forma como hoy funciona. Acabar con la estabilidad laboral reforzada, digamos, si alguien está enfermo, ya al final del ciclo de su vida, o una mujer, digamos, que tenga problemas también de salud, cercana, digamos, a la pensión. Hoy hay una estabilidad reforzada cuando alguien está cerca de la pensión y también por enfermedades y otro tipo de garantías, entonces quieren que eso se acabe. Moderar el aumento del salario mínimo y la reforma pensional, que básicamente lo que proponen es acabar con colpensiones, el régimen de prima media, aumentar los parámetros, es decir, de reducir la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de lo que es la pensión frente al ingreso, acabar con el régimen de prima media y dejar a Colpensiones como un administrador de los beneficios económicos periódicos o ser una administradora de fondos, administradora de fondos de pensiones pública que trabaje bajo la modalidad del ahorro individual, el RAIS, pero no con el concepto de solidaridad intergeneracional o de prima media, que es el que hoy funciona en Colpensiones. FENALCO también ha hablado de contratación por horas, eliminar horas extras, recargos nocturnos, dominicales, y ha hablado también de crear 2 salarios mínimos, uno urbano y uno rural. Obviamente el salario mínimo rural inferior al urbano. Y hace algunos años, en el año 2017, hace 3 años, el Banco de la República, unos técnicos, Aranguí Flores y Roberto Steiner, estuvieron promoviendo la idea de salarios mínimos por regiones, es decir, que el salario mínimo en el Chocó tiene que ser la mitad del de Antioquia, el Amazonas el 60 o la Guajira el 40, es decir, que entre más pobre sea una región, más bajo el salario mínimo. Entonces, son propuestas que la han puesto en el debate público del país. Pero el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 193, crea los pisos de protección social. ¿Y cómo lo define? Es decir, las personas que tengan relación contractual, laboral o por prestación de servicios por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso inferior a un mínimo legal, deberán, es decir, es obligatorio vincularse al piso de protección social. Entonces, ahí se crea, digamos, el piso de protección social obligatorio para todo trabajador que gane menos del mínimo. Y en Colombia, menos del mínimo lo gana aproximadamente la mitad de los ocupados. Y el 198, que es otra forma también de, digamos, de quitarle, debilitar el sistema contributivo. Cuando alguien ahorra para el régimen contributivo y no se pensiona, no le alcanza la plata, crean la posibilidad de que eso no se le devuelva como saldo devolutivo, sino que vaya al sistema de los BEPS
y ese trabajador pues, ya le devuelvan esa plata en los términos que le voy a mencionar ahora, que se lo dan cada 2 meses y es más o menos como máximo, alguien que le pague muy bien, le pagan como el 40% de un mínimo, 400, pero puede ser mucho menos, 300, 200, 100.000 pesos mensuales. Ahora con la crisis de la pandemia, que agravó el problema laboral de ingresos, de alto desempleo, de precarización laboral, el gobierno contrató a un economista mexicano que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, Santiago Levy, lo que se ha llamado la misión Levy, y se propone, digamos, hacer un diagnóstico del mercado laboral colombiano, producir documentos y arrojar recomendaciones de política. Les voy a hablar algo de la misión Levy, aunque todavía no hay un informe oficial. Uno puede entrar a la página web y encontrará han hecho como 8 presentaciones sobre temas diversos. Las hemos estudiado esas presentaciones y hemos conocido también algunos borradores, digamos, de conclusión de estos estudios que se los voy a mencionar ahora a renglón seguido. Pero algo que les comento adicional. Esta misión se contrató con una deuda externa con el Banco Interamericano. Es decir, es una misión que la contratamos con endeudamiento. El país se endeudó para contratar a este economista que dirige la misión y otros economistas que la mayoría de ellos son de la Universidad de los Andes. Ya sabemos el enfoque que hay allí. Pero curiosamente, en lo que hemos conocido de lo que la misión ha venido elaborando, dice cosas como estas que lo dejan a uno sorprendido, que van a hacer unas conclusiones y recomendaciones sobre qué hacer para resolver el desempleo y la informalidad, pero dicen que en sus análisis para hacer estas recomendaciones no tuvieron en cuenta los impactos de las tecnologías, lo que hablamos hoy de la cuarta revolución industrial, en una sociedad donde las tecnologías son muy dinámicas y hay muchos debates frente a las grandes transformaciones que los cambios tecnológicos harán en el mundo del trabajo, especialmente a través de la robotización, la digitalización, el Internet de las cosas y muchas tecnologías asociadas a las TICs, que de una u otra forma pues, tiene también algunos empleos precarios como los trabajadores de plataformas tecnológicas. Sea muy curioso que no tengan en consideración algo tan determinante como es las revoluciones tecnológicas que cada día son más ágiles y rápidas. En segundo lugar, no va a considerar el diseño institucional, es decir, los cambios normativos que hemos tenido, los diseños institucionales. Después de 30 años de reformas neoliberales, no hay un balance de si eso ha servido para algo o no. Lo otro es la sostenibilidad fiscal de la protección social, no tiene en cuenta el panorama fiscal. Lo otro, el tema sindical, se ha demostrado por datos empíricos que aquellas sociedades donde los sindicatos tienen mayor cobertura en la negociación colectiva son sociedades que tienen un Gini mucho más bajo. Por ejemplo, Finlandia, que es un país donde hay una tasa de afiliación a sindicatos del 80% y una cobertura de la negociación colectiva superior al 90%, es un país en donde el Gini es 0.26. Y un país como Colombia, donde la tasa de afiliación a sindicatos es 4,9, 4,7, y la cobertura no supera el 7% en negociación colectiva, tenemos un Gini de 0.51, casi 0.52. Entonces, hay reconocimiento de que los sindicatos, a través de la negociación colectiva, reducen indicadores de desigualdad y sacan mucha gente de la pobreza. Entonces, no tener en cuenta esta dinámica de la democracia en el mundo del trabajo es también lamentable que no haga parte de las variables de análisis de la misión Levy. Y por otra parte, no tener en cuenta el tema del crédito. Por ejemplo, en Colombia se quejan los pequeños empresarios a través de ACOPI que los bancos no le dan plata, no le dan crédito. El gobierno ha dado liquidez al sector financiero, pero el sector financiero no da crédito a las pequeñas empresas, a las MIPYMES. A su vez, el crédito es muy costoso. Tampoco tiene en consideración los temas de la propiedad. Por ejemplo, en el caso de la propiedad rural,
más de la mitad de los propietarios, de los tenedores, digamos, de tierras, no tienen título de propiedad. No tener título de propiedad de una tierra te niega el acceso al crédito, te niega el acceso a la formalización, digamos, de cualquier proyecto productivo. Entonces son temas que tienen mucha relación con el empleo. Y desconocer y sacar del análisis estas variables, creo que deja el estudio bastante, digamos, débil en cuanto a sus conclusiones. ¿Qué son estas? Dice la Maison Levy lo siguiente, que en Colombia se dieron cuenta, hicieron un gran descubrimiento, que el mercado laboral funciona mal. Aclaro que a mí el concepto de mercado laboral es un concepto muy propio de los economistas. A mí nunca me ha gustado este concepto, porque este concepto parte de la idea de que el trabajador es una mercancía. Y como mercancía, pues el mercado es un espacio físico virtual donde se negocian y cambian y se hacen transacciones mercantiles. A mí me gusta hablar de otro concepto, relaciones laborales o mundo del trabajo, pero bueno, habla del mercado laboral y dice que el mercado laboral funciona mal porque existe una protección social deficiente. Se descubrieron que el agua mojaba y que la mayoría de los empleos son precarios. Entonces hicieron esos dos grandes descubrimientos de que tenemos un sistema de protección social deficiente, de baja cobertura, y tenemos una alta precariedad en el trabajo. Pero bueno, dicen, el mercado funciona mal por lo siguiente, es decir, la causa de que eso funcione mal es fundamentalmente la protección social, que da incentivos perversos a la informalidad y grava con grandes tributos, castiga a los formales. Entonces dice que ese esquema de protección social, digamos, perverso, es lo que incide fundamentalmente en que el mercado no funcione bien. Y si el mercado no funciona bien, dice, tiene consecuencias como las siguientes. Hay exclusión social y hay bajos niveles de productividad y el desempleo es muy alto. Aquí también hay otro error conceptual gravísimo, porque en mi concepto, la protección social no tiene nada que ver con la productividad. Es decir, que el hecho de que la protección social no funcione bien o mal, si tiene algo que ver con la productividad es algo muy marginal y yo creo que en mi concepto es muy casi nada. La productividad es un concepto de eficiencia en la economía. Es un concepto que en su definición más extrema la podríamos definir de la siguiente manera: producir más con menos esfuerzo, menos energía y menos recursos. Ese es un concepto, digamos, extremo de productividad. Y la productividad en la economía depende de la infraestructura económica, especialmente de la infraestructura de transporte. Depende de la tecnología que yo utilice en el proceso productivo. Depende de la calificación de la mano de obra, del nivel, digamos, de formación y de calificación del trabajo. Depende de la motivación de los trabajadores, si son bien tratados por el empleador y eso los motiva y tienen sentido de pertenencia. Entonces yo creo que hay un desconocimiento de qué se entiende por productividad. Y lo otro es que la productividad es una variable que tiene que ver también con la competitividad. Un país que tiene niveles muy altos de productividad, eso hace que la competitividad de ese país sea mayor, esto sea mayor que el que tiene bajos niveles de productividad. Entonces también hay una relación de causalidad que para mí es muy cuestionable, ese supuesto de que la protección social causa baja productividad en Colombia y desempleo e informalidad. Entonces yo creo que hay unas afirmaciones que la verdad nos dejan muy preocupante, porque es un economista que supuestamente tiene mucho prestigio y le están pagando mucho, tanto que nos endeudamos para que nos diga esas cosas que hasta el momento pues no nos han sorprendido. Dice que las reformas que se han hecho en Colombia no han logrado la universalidad, la solidaridad y la eficiencia. Pues la ley 100 del 93 no logró el propósito de la cobertura, y no lo logró porque la ley 100 del 93 partía del supuesto de que el empleo en Colombia 10 años después, creo que era 10 años o 10 años después, iba a ser en un 70% empleo formal. Y la relación fue al revés. Entonces, como el desempleo, la protección social está ligada al empleo formal, es obviamente que si la informalidad es del 65, porque la protección social, la cobertura de protección social es del 65%. Hay una relación digamos,
de causalidad entre si no hay protección social, el empleo es informal. Lo otro es que tenemos alto desempleo y alta informalidad. Pues yo creo que no nos está diciendo hasta el momento, no veo nada sorprendente. Lo que está diciendo, pues, que hay alta rotación del empleo, baja productividad laboral. Dice que la segmentación de la protección social que tenemos se obedece a que la seguridad social para formales se grava con impuestos y la seguridad social para informales se subsidia. Y por eso los trabajadores prefieren seguir en la informalidad, las empresas en la informalidad y no hacen tránsito a la formalidad. Y finalmente dice que hay una baja calidad y pertinencia de la educación para el trabajo. Pero miren, dice cosas que son falsas, como estas. Dice que en Colombia hay 3 regímenes contributivos. El régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados, y los BEPS. Dice que los BEPS es una modalidad de pensión contributiva, cuando sabemos que los BEPS es una modalidad de asistencialismo que va en contra del principio de la pensión. La Carta Política dice que la pensión no puede ser menos de un salario mínimo. Entonces, esto no es una pensión desde el punto de vista jurídico, sino que es una de las modalidades del asistencialismo, como los programas del adulto mayor. Entonces, los BEPS es asistencialismo, los BEPS no pensionan, los beneficios económicos periodos no son pensión. En segundo lugar, dice que el régimen de prima media subsidia, da un subsidio del 3,4% del PIB, y el 70% va para la gente para los deciles más altos, que es regresivo y costoso al fisco. Pero no dice que el régimen de ahorro individual también recibe subsidios, por ejemplo, por lo que llamamos el deslizamiento salarial. Cuando el IPC sube por encima de la inflación, el Estado tiene que asumir, digamos, la diferencia entre el IPC y el incremento salarial para que los fondos privados tengan la garantía de pensión mínima de salario mínimo. Y de igual manera, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima también tiene subsidios y financiación pública. Les voy a mostrar el cuadro que sigue. Este cuadro que sigue, este es los pensionados de Colpensiones a 2018. No sé si ven aquí el mouse. En el año 2018 habían en Colpensiones 1.240.000 pensionados. ¿Cierto? Aquí lo estamos viendo. El 50% de los pensionados, casi el 51%, era de salario mínimo. 51%. El 25%, poco más, eran de 1 y 2 salarios mínimos. Quiere decir que de 2 mínimos para abajo es el 76%. Pero miren este dato, los que están entre 10 y 25 pensiones son solamente 16.373 pensionados, que es el 1,3. A 2020 esta cifra está en 18.000 y los pensionados son como 1.400.000 y pico. Entonces es totalmente falso de que el régimen de prima media subsidia, digamos, a la gente rica, cuando la verdad es que es muy marginal las altas pensiones en el régimen de prima media. Pero aquí lo vemos, ¿cierto? Entonces, es una mentira que se cae por su peso y que han hecho mucha campaña que es totalmente contraria a la verdad. Lo otro, sobre el salario mínimo dicen lo siguiente, que el salario mínimo en Colombia es muy alto. Pues me parece a mí que el señor Levy le pueden estar pagando, no sé, 40, 50 o 60 millones de pesos mensuales. Él no sabe lo que es un salario mínimo. Por eso me imagino que dirá que es muy alto. Y dice que por eso es que las empresas no contratan a trabajadores de salario mínimo, o si lo hacen bajo figuras de ilegalidad. Entonces, esto es una falsedad, pues totalmente falso, de que incluso comparado internacionalmente, Colombia está en la mitad de la tabla, el salario mínimo en dólares. Pero yo creo que una medida que define si el salario mínimo en un país es muy alto o muy bajo es qué puedo comprar con ese salario mínimo. Y en Colombia el salario mínimo escasamente alcanza a comprar la mitad de la canasta mínima vital de una familia de ingresos bajos. Es decir, para que una familia pobre acceda al mínimo vital requieren trabajar 2 por un salario mínimo. Entonces el salario mínimo no es alto en el país. En segundo lugar, dicen que el umbral para cotizaciones en el régimen contributivo con base al mínimo es demasiado alto, entonces que el umbral hay que bajarlo, y que hay 2 umbrales como es
en Colombia la cotización, si alguien gana menos de un mínimo, debería cotizar, digamos, con base en el mínimo. Y las pensiones no pueden ser por debajo del mínimo. Entonces, lo que él dice es que ese umbral también hay que bajarlo, ¿verdad? Así como va a hacer el gobierno con el impuesto de renta a la clase media, va a bajar el umbral para que pague más gente impuestos. Entonces dice que a mayor salario mínimo, más informalidad y los trabajadores se van a la salud subsidiada, por lo que no cotizan a pensión contributiva y se trasladan a los BECS. Sobre salud y aportes dice lo siguiente, que la salud subsidiada y la contributiva son iguales, lo que es totalmente falso. Es decir, en la salud contributiva, y lo voy a mostrar ahora, el trabajador que está vinculado al régimen contributivo tiene prestaciones sociales, digamos, tiene pagos de incapacidades, tiene licencias de maternidad, entonces eso no lo tiene el régimen subsidiado. Y además dice que además de que son iguales, entonces a un trabajador que está en el régimen subsidiado no se iría al contributivo porque tendría que pagar el 12,5%. A su mes, pagar pensiones es muy costoso, las cajas. Entonces hay mucha tributación a las empresas, que para un cuenta propia es muy costoso el contributivo, poco los beneficios. Y dice que los aportes a las cajas del 4% hay que desmontarlos porque las cajas utilizan esa plata para actividades sociales que no van a lo formal. Es decir, cuando, digamos, de la plata que reciben las cajas hoy, creo que la cuarta parte o la mitad la utilizan para el pago del subsidio familiar. El resto hacen programas sociales que el gobierno ha obligado a las cajas a asumirlo, porque el gobierno se ha desmontado de esos programas sociales y le ha clavado a las cajas esos programas sociales. Entonces, en cierto sentido, si desmontan las cajas, dejarían de hacer programas que el gobierno debería hacer y no viene haciendo. Ahora, bueno, lo otro dicen que la educación técnica y de formación para el trabajo tiene retornos negativos. Yo no entiendo cómo alguien que se forma en el SENA, que es gratuita la educación, tiene un retorno negativo, o que las empresas, digamos, no crecen porque la ley laboral y el régimen contributivo de seguridad social las grava. Entonces las empresas prefieren quedarse en la informalidad, pequeñas, y eso les impide tener economías de escala e impacta la productividad. Yo creo que aquí tienen razón en parte cuando dicen que las economías de escala hacen que las empresas sean más productivas, pero no es cierto que sea el régimen contributivo, que sea la seguridad social o la protección social lo que impida, digamos, que hagan tránsito. No sé por qué no hablan de las tasas de interés. Colombia tiene uno de los países que tiene los costos financieros más altos del mundo. Tenemos la gasolina más costosa del mundo, que grava los bienes que van a las empresas vía transporte. Tenemos el costo de la energía 4 veces el promedio internacional. Entonces creo que aquí hay unos sobrecostos que le quitan a las empresas posibilidades para formalizarse. Y aquí están las propuestas que hace la misión Levy. Pues, miremos a ver si estas propuestas son innovadoras para ver si se justifica que nos hayamos endeudado para pagarle al señor Levy y a su equipo los millones de dólares que le están pagando para que diga estas cosas. Entonces dicen que hay que identificar elementos de protección social para los diferentes grupos de población. Está dando a entender de que hay que tener, digamos, sistemas de protección social segmentados cuando criticaba la segmentación, pero aquí dice que hay que tener elementos diferenciados para diferentes grupos de población. En segundo lugar, dice que hay que separar los aspectos específicos, digamos, aquellas contribuciones que se hacen, que no tienen que ver con el trabajador formal, como el caso de las cajas, eso hay que acabarlo. Lo mismo la salud. Pues si hay una salud subsidiada que no hay que pagar nada, ¿por qué están pagando los trabajadores 4% o algunas empresas, muy pocas ya pagan el 8,5%? Entonces, que eso no, eso hay que quitarlo porque eso debe ser financiado por el presupuesto público. Lo otro que dice que hay que separar el mínimo legal como piso, es decir, que hay que acabar el mínimo legal como piso, el mínimo hay que rebajarlo, que los aumentos deben ser menor o igual al IPC, y por otra parte, que también hay que acabar con el umbral, es decir, que hay que permitir que las empresas, que los trabajadores y las empresas coticen por debajo del mínimo y que haya pensiones por debajo del mínimo. Y a su vez plantea que hay que crear un mínimo urbano y otro mínimo rural. Pues lo que estamos
los que recuerdan lo que proponía, creo que ANIF o creo que era FENALCO, son las propuestas que ya se han dicho. Pues esto que está diciendo la misión Levy, ya lo han dicho, pero lo llevan diciendo hace rato los gremios y la tecnocracia neoliberal, y dice que hay que fortalecer la formación para el trabajo, darle un enfoque más hacia las TICs, hacia la economía digital, nada de apoyar a la agricultura, las manufacturas, y dice que estos lineamientos hay que desarrollarlos en las formas específicas, pensiones, salud, cesantías, protección contra el desempleo, buscando un equilibrio entre cobertura y costo fiscal. Entonces, si vemos las propuestas que hasta ahora hemos conocido de la misión Levy, son propuestas que ya es un refrito, lo que se ha dicho históricamente por los gremios empresariales, casi que el gobierno retomó lo que dijeron los gremios del trabajo por horas, y lo que está diciendo la misión Levy, pues creo que me parece que esa práctica, como dicen por ahí, se perdió. Pero vamos a hablar del decreto 1174, que fue el que reglamentó el artículo 193 que crea los pisos de protección social, para entender un poco si esto en verdad es una reforma laboral y una reforma pensional. El gobierno dice que no. Miremos cuál es el panorama hoy a finales del año 2020. En Colombia, en pensiones, por ejemplo, hay afiliados 23,5 millones de personas, de trabajadores, de los cuales 6,8 están afiliados al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones, y 16,7 millones afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad. Eso nos da 23,5 millones, pero de esos 23, menos de la mitad son cotizantes activos. Solamente cotizan de manera regular 10,5 millones. Eso nos puede dar un 45, 46%. Entonces, la mayoría de los trabajadores están por fuera, digamos, de la cobertura, digamos, que algún día se van a pensionar. Y de hecho, los que cotizan hoy, probablemente solamente una tercera parte o menos se pensionan algún día. Lo otro, el gobierno tiene como meta que en el 2022 haya 1.200.000 ahorradores en el sistema de beneficios económicos periódicos que hace parte del piso de protección social. Y hoy, en el programa Colombia Mayor, hay 1.600.000 beneficiarios que a ellos les dan aproximadamente 160.000 cada 2 meses, 80.000, que eso sería lo que en promedio iría a darle los BEPS a un trabajador que supuestamente se pensione. Es decir, la diferencia entre Colombia Mayor y los BEPS es que Colombia Mayor lo asume el Estado en un 100%, es asistencial, en cambio en los BEPS el Estado otorga solamente el 20% de lo que ahorró el trabajador. Si un trabajador ahorró 10 millones de pesos, 10 millones le dan 2 millones de pesos como incentivo por el ahorro que hizo. Entonces, básicamente es un descargue en los pobres de algo que hacía el Estado antes. Ahora, en Colombia, de acuerdo con diferentes fuentes, entre ellas el DANE, Colpensiones, COPEP, Suprefinanciera, había a finales del año pasado 6.819.313 adultos mayores, gente que ya estaba con derecho a la pensión, pero de los cuales solamente el 33,66 estaba pensionado. El 24,9, que es 1.698.000, tiene el programa Colombia Mayor, al que hablamos ahora, casi el 25%, cubierto con el programa de los BES. Miren, solamente hay el punto 46, 31.358, ni siquiera el 1%, 31.358. Y sin ningún tipo de protección, 2.794.386, que es el 41%. De cada 100 personas adultas mayores, hay 51 con algún tipo de protección, pero los BEPS es una miseria. Y el subsidio también, el programa adulto mayor también es una miseria. Entonces, 80.000 pesos mensuales, son programas bastante miserables. Entonces, uno podría decir que solamente el 33, casi 34% está con una pensión digna. Y aquí estamos mirando lo que en régimen de prima media, solamente 1.433.000, lo estamos viendo aquí, están el 82% son de Colpensiones. No todos son de Colpensiones, porque también están los regímenes exceptuados. Ahora, el piso de protección social
que creó que este decreto, digamos, reglamentó, como ya les dije, el piso se creó en el plan de desarrollo del gobierno Duque y tiene esta composición. Tiene, digamos, el piso de protección social tiene 4 componentes. Salud subsidiada, los beneficios económicos periódicos, algo que llaman seguro inclusivo y un sistema de subsidio familiar que no está todavía reglamentado. Ahora, el gobierno dice que no es cierto que esto sea una reforma laboral ni una reforma pensional. Voy a mostrarles aquí, bueno, estos son los 4 grandes componentes que habíamos visto ahora. ¿Cómo funciona? Entonces, un trabajador que gane menos de un mínimo, obligatoriamente tiene que estar en el piso de protección social. El empleador paga el 15%. Digamos, si el trabajador se gana 500,000, pagaría 75,000 pesos mensuales, de los cuales 14 puntos van para los BEPS y 1% van para el seguro inclusivo. Ese es el aporte. Miremoslo aquí, para que se entienda mucho más fácil. Entonces, en Colombia tenemos lo siguiente, tenemos trabajadores que ganan más de un mínimo, que están en el régimen contributivo de salud, están afiliados a riesgos laborales, están afiliados a una caja de compensación familiar y están afiliados a un fondo de pensiones. Puede ser Colpensiones o un fondo privado de ahorro individual. Ahora, el régimen contributivo en salud, ¿qué beneficios tiene? Si un trabajador se incapacita, le pagan la incapacidad. Si una mujer tiene un bebé, tiene licencia maternidad, le dan, digamos, la incapacidad, digamos, y le pagan, digamos, el tiempo de la licencia. En cambio, si una mujer gana la mitad del mínimo, esa mujer no tiene derecho a licencia maternidad, no tiene derecho a que le paguen la incapacidad o que le paguen, digamos, la licencia maternidad. De igual manera, si hay un accidente, una enfermedad, no hay pagos de incapacidad por enfermedad. Entonces, no es igual el contributivo al subsidiado. Está aquí. Es totalmente falso de que es lo mismo estar en cualquiera de los dos. En segundo lugar, riesgos laborales. Si estoy afiliado a una ARL, si yo tengo un accidente y quedo inválido, tengo una pensión de invalidez. Si tengo, digamos, un daño donde pierda, digamos, capacidad laboral, me dan una indemnización. Las pensiones de invalidez son mejores que las de los fondos o del Sistema General de Pensiones. En cambio, el seguro inclusivo, voy a mostrar más adelante qué contempla. Y lo otro son los beneficios económicos periódicos. Mientras acá la pensión no puede ser menos de un mínimo, acá lo que llaman BEPS puede ser de 40,000 pesos mensuales, puede ser 50,000 pesos mensuales, 80,000 pesos mensuales. Lo mejor, digamos, si a alguien le va muy bien, son 400,000 pesos mensuales. El que le vaya muy bien. Pero la mayoría están entre 50 80,000 pesos mensuales, pues, de la gente que hoy está en los BEPS. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre una pensión de un salario mínimo a un beneficio económico periódico de 80,000 pesos. Yo creo que hay una diferencia que es sensible. Pero miren ustedes, esto es lo que ampararía el seguro inclusivo. Un amparo exequial, una cobertura, pero lo van a ver mejor acá. Miren, si alguien gana 200,000 pesos mensuales, el aporte sería de 30,000 pesos, 15% de los cuales 28,000 irían al ahorro, a los BES, y 1% al seguro. Ahora, mire, el que aporta 2,000 pesos está aquí, 2,000 pesos, tendría derecho a lo siguiente. Si tiene, digamos, si el amparo básico por muerte sería de 12,400,000 pesos por una sola vez. Si tiene enfermedades graves, desmembración, 1,200,000 pesos. Y si usted queda inválido, le dan por una sola vez, le dan 200,000 pesos. Entonces yo creo que sí hay una diferencia entre 200,000 pesos de una vez, solamente te dan una vez en la vida 200,000 pesos, a que te den una pensión de un mínimo de por vida. Pues yo creo que eso son dos temas muy diferentes. Entonces me parece a mí que no es lo mismo. Ahora, lo otro que quería mencionar es lo siguiente. Como ha pasado en Colombia, muchos trabajadores
que aquí han hecho muchas reformas laborales, pero dicen, no, es para la gente que está sin empleo o la gente que está en precariedad laboral, pero no. Lo que han hecho muchos empresarios, como pasó con las cooperativas de trabajo asociado, es que echan al trabajador que tenía un contrato de trabajo y después lo reciclan mediante la cooperativa o un contrato sindical. Entonces lo que va a pasar es que los empleadores que tengan un trabajador de salario mínimo, lo van a despedir y lo van a reenganchar por el 90 al mínimo. Y va a quedar en el piso ese trabajador, en el piso de protección social. Entonces creemos que aquí sí hay una reforma laboral, creemos que sí hay una reforma pensional porque hay un ataque al régimen contributivo de seguridad social y al régimen contributivo de pensiones. El hecho de que el régimen contributivo de seguridad social no funcione bien no quiere decir que sea igual al piso, que como ya ustedes lo están viendo, este concepto de piso va en contravía de la OIT, porque la OIT es un concepto ascendente de dignificación. En cambio, el concepto de piso del gobierno Duque es descendente, es decir, de un piso no suba un segundo, sino que de un piso baja a un sótano oscuro sin esperanza y sin expectativas de una vida decente por el resto de su vida. Entonces, creo que si hay una reforma pensional, hay un ataque al régimen contributivo de pensiones para acabarlo y hay una reforma laboral en donde hay una precarización mayor de los trabajadores. Ahora, ¿qué efectos tiene este decreto? Para mirar el tema de las consecuencias. Primero, desmonta el salario mínimo y establece de manera soterrada el salario por horas, que es lo que pedían los empresarios. ¿Por qué? Porque usted puede trabajar el 50% de la jornada laboral, puede trabajar el 40%, puede trabajar el 25%, y esto es más o menos similar al trabajo por horas. Debilita el régimen contributivo de seguridad social porque la gente la van a obligar a retirarse del contributivo para irse al piso de protección social. Elimina la pensión mínima de salario mínimo legal, le deja el negocio de pensiones a los fondos privados, mantiene la línea neoliberal de competitividad, precarizando el trabajo y la seguridad social, reduce ingresos de los trabajadores van a ganar menos ahora. Si los trabajadores ganan menos ahora, va a aumentar la pobreza y la desigualdad. ¿Por qué? Porque los salarios van a participar de un porcentaje menor en el ingreso nacional y obviamente si hay pobreza, menos ingresos, desigualdad, va a haber hambre. Y si a eso le vamos a sumar la reforma tributaria con el IVA, que va a recortar más los ingresos, la hambruna no tiene nombre. ¿Qué hacer frente a esto? Creo que hay que hacer mucha pedagogía ciudadana sobre estos dos enfoques, digamos, de competitividad, el enfoque neoliberal y el enfoque mucho más científico, y proponer, digamos, estrategias diferentes a este enfoque neoliberal. Yo creo que hoy estamos en el momento oportuno de reconocer que el Estado mínimo, el Estado neoliberal, el Estado mínimo fracasó. Hay que revisar el modelo económico de desarrollo extractivista, financiarizado. Creemos que hay que promover la agricultura, las industrias, promover una mejor cultura política para que la gente entienda cuáles son los programas económicos que nos sacarán de la pobreza, recuperar la importancia del trabajo en la sociedad. El neoliberalismo le quitó importancia y centralidad al trabajo. El trabajo es muy importante para la vida humana. Hay que movilizarnos y hoy estamos como Escuela Nacional Sindical en unos espacios promoviendo el 11 y 12 de marzo una cumbre social y política por la renta básica permanente. Estamos teniendo el apoyo técnico de Jorge Garay. Vamos a presentar una ley de iniciativa ciudadana el 16 de marzo porque el hambre en Colombia no da espera. El 30% de los hogares en Colombia, estamos hablando de casi 10 millones de colombianos, comen 2 veces al día, algunos una sola vez al día, producto de la pandemia, de que el empleo informal fue el que se confinó, no lo dejaron trabajar, cerraron muchas empresas. Entonces creemos que para atender el hambre requerimos una renta básica permanente, urgente, y esto hay que complementarlo con otras políticas. No es la política única, creo que hay que complementar esto con otras políticas. Aquí está el link, digamos, para inscribirse en la cumbre
y los esperaríamos el 11 y 12. Mañana a las 5 de la tarde vamos a hacer la precumbre en Medellín, en Antioquia. Nos va a acompañar Luis Jorge Garay y Clara López para explicarnos la renta básica y el contenido del proyecto de ley que vamos a presentar el 16 de marzo. Entonces, muchas gracias. Espero con esto haber llenado las expectativas y espero pues algunos comentarios, preguntas, si hay algo que no quedó muy claro. Bueno, muchas gracias. Me disculpan un segundo que se me perdió el link. Pues no vemos preguntas. Yo creo que además es que sin preguntas. A mí particularmente, como académico, me deja y estudioso del campo del trabajo, me deja un panorama muy sombrío, Carlos Julio, muy sombrío. Nosotros enseñamos administración, gestión humana. Entonces estamos a mí me genera parálisis paradigmática, pero me genera una paradoja ni la tremenda. Me parecen unas decisiones públicas que se parecen mucho a un oxímoron. O sea, queremos solucionar el problema de la productividad como de lugar y el problema lo solucionamos con las mismas. Queremos solucionar el problema de productividad. Queremos solucionar el problema de desigualdad social. Queremos solucionar el problema de empleo o de trabajo, de oportunidades de trabajo, para generar una estabilidad económica. Pero la manera en que se propone y las decisiones que se han tomado son completamente paradójicas, contradictorias, oxímoron. Está claro que por un lado van las políticas de trabajo decente, de trabajo digno, de la OIT, pero la OIT, como muchos organismos multilaterales, nos las pasamos por la galleta. Perdóname un paréntesis, Carlos Julio, si querés, mientras tanto... Hay una pregunta aquí. Ah, bueno, y dame un segundo, Carlos Julio, te hago una sugerencia. Listo. Si tienes el link, lo colocas aquí en el chat tú, listo, para que la gente lo copie. Ya le vamos a dar a Lourdes, que es nuestra periodista, le vamos a dar la palabra. Permíteme, Lourdes, un segunditico. Yo termino con esta reflexión. Entonces, queremos mejorar condiciones, empleabilidad, trabajo, si hay trabajo, precisamente en esa contradicción, Carlos Julio, de mercado de trabajo, de oferta y demanda. Si hay mayor trabajo, habrá mayor demanda. Si hay mayor demanda, habrá mayor productividad. Si hay mayor productividad, habrá mayor riqueza. Pero los problemas que vos nos planteás como de acuerdo por la ANIF, por el Consejo Gremial, por FENAL, por el Banco de la República, las soluciones no se salen de la misma fórmula. Productividad, eficientismo, la fórmula de los costos, y con la fórmula de los costos acabamos con todo, acabamos incluso con el planeta, porque el problema no es es que con la misma fórmula estamos acabando con las condiciones de vida planetaria, con la misma fórmula eficientista. Y estamos acabando con lo que tú terminas, que es unas condiciones de trabajo dignas, que impacten socialmente. Entonces, la solución bajo los mismos postulados racionales, instrumentales, nos llevan al mismo lugar de crisis y de amenaza a la vida planetaria y a la vida de uno de los actos humanos antropológicos más importantes, que es el trabajo. Miren, en gestión humana, y ya le doy la palabra a Lourdes, en gestión humana o en condiciones, gestión humana se encarga de administrar unos procesos. Hasta gestión humana está amenazada con esto.
porque si ya no hay, si ya no hay que pagar seguridad social, si ya los contratos son más simples por debajo del piso de protección social, que podríamos llamar además, Carlos Julio, piso pegajoso. Si los contratos ya no son contratos laborales, sino contratos de prestación de servicios, si la compensación ya es la que está asumiendo, cargando el costo de la improductividad, si las cajas de compensación y la seguridad social ya no son lo que eran, si las pensiones tampoco, entonces no hay ni que, en el campo administrativo, no hay ni que proponer áreas de gestión humana, porque es que eso se hace solito, con un abogado hacemos contrataciones precarias, flexibles y listo. Y se acabó la tarea y otro costo más que se puede economizar. Como mi reflexión, Carlos Julio. Dice Lourdes, ¿qué opinas de que la renta básica efectivamente sea destinada a las personas más vulnerables y de bajos ingresos, pero que gradualmente se pueda ir retirando a la medida que las personas beneficiadas se vayan vinculando al mundo del trabajo? Pero esta renta básica no es el beneficio económico periódico, es una de las soluciones que la pandemia nos impulsa, yo creo que favorablemente, que es la renta básica. Incluso, ¿cómo opera? Yo le complemento a Lourdes, la renta básica con el beneficio económico periódico. ¿Cómo ponemos eso a compararlo? El concepto de renta básica es un concepto de una transferencia monetaria sin condiciones, es decir, incondicional, a personas individuales por un monto mínimo o superior, mínimo igual o superior al umbral de pobreza, que en Colombia está como en 320.000 y pico. En este momento se está haciendo una propuesta de una renta básica permanente focalizada, pero la idea es ir progresivamente llevándola a la universalidad, que como lo dice el concepto, no tiene condiciones. Tenga usted trabajo o no tenga trabajo, tiene derecho a la renta básica como un derecho de ciudadanía. Aquí hay una ruptura total con la política social dominante hoy en Colombia y en el mundo, que es la de las transferencias o subsidios condicionados. Esos subsidios condicionados nos ha llevado a que tengamos una política social en donde se utiliza también como una estrategia de captura de la población para propósitos incluso electorales. De lo que estamos hablando es de que tenga yo trabajo o no tenga, tengo derecho a ese ingreso de ciudadanía, y tener empleo o no tenerlo no te quita el derecho. Por eso es el concepto de renta básica, que es una renta incondicional. Ahora, el hecho de que de pronto se tenga trabajo te puede ayudar. Hay que mirar cómo se diseña, digamos, el sistema, pero es probable que el que tenga trabajo tenga una renta menor. Pero es una forma que hay que irla, incluso hasta personas con altos ingresos podrían tener derecho a ella, pero a su vez pagarían mayores impuestos que los que reciben. Entonces, el concepto de renta básica se distorsionaría si en la medida que alguien consiga empleo, le vamos quitando ese derecho. Yo creo que lo importante entender aquí es que si hoy unificamos en una sola bolsa todos los programas sociales asistenciales, ingreso solidario, el caso de el adulto mayor, el caso de familias en acción, el caso de jóvenes en acción, si eso lo sumamos y le hacemos un complemento, podríamos dar una renta básica por personas por encima del umbral de pobreza. Entonces yo creo que eso es lo que técnicamente estamos demostrando. Y mañana Luis Jorge Garay va a mostrar la parte técnica de que eso es posible en las circunstancias fiscales de hoy. Es posible hacerlo. El país requeriría una reforma tributaria, pues para que tengamos mayor progresividad en la tributación y no regresividad como hoy, pues como la reforma que se propone de seguir grabando con tributos a los pobres y quitando el impuesto a los ricos. Yo creo que esa reforma, esa tendencia tributaria hay que pararla. Pero me parece que el concepto es revolucionario, un concepto que va contra mucho sentido, pero no se contrapone al empleo. Es decir, yo creo que las políticas activas de empleo hay que mantenerlas, y eso no contradice que alguien tenga derecho a la renta básica. Hay muchas ideas de que supuestamente eso desmotiva pues, a la gente a conseguir empleo, pero está probado que no.
Creo que lo importante es entender que lo que estamos planteando es una revolución en la política social y que es un ingreso de ciudadanía, es un ingreso de la democracia y que no podemos, digamos, estar en la perspectiva de que le debemos favores a los políticos porque sabemos que allá hay muchas cosas oscuras en la forma como funcionan estos subsidios condicionados. Sigue, si me refiero leo la pregunta, la que sigue. Si me refiero a que se puede convertir en algo asistencialista y según algunos análisis económicos, tener siempre esos subsidios puede alejar a las personas del mundo del trabajo. Es decir, eso es lo que te comentaba. Eso pues es un argumento, pero en mi concepto lo que permite la renta básica es lo contrario. La renta básica lo que te permite a ti como trabajador es tener mayor capacidad de negociación cuando vas a trabajar. Hoy muchas veces uno, por la necesidad, por la presión del desempleo, tiene que aceptar condiciones de trabajo indignas para poder acceder a un trabajo. En cambio, aquí te da capacidad de negociación. Usted puede rechazar un trabajo y eso le va a dar a la gente capacidad de decir, ese trabajo es indigno, es precario, mal remunerado, lo rechazo porque yo tengo un mínimo vital que me permite darme ese lujo. Entonces yo creo que lo que va a permitir la renta básica es dignificar y la capacidad de negociar a la gente el acceso a un trabajo mucho más decente. Entonces creo que no es cierto, incluso sobre esto hay muchos estudios, no es cierto que sea un factor de desmotivación, sino al contrario, un factor que contribuye le da capacidad de negociación al individuo. Hay asuntos polémicos, Carlos Julio, ahí en la pregunta de Lourdes, porque dice que los subsidios entonces ponen a la gente perezosa y son juicios que se hacen pues de que ya no van a trabajar porque reciben un subsidio. Eso en las sociedades más desarrolladas, canadiense, existe el subsidio al desempleo y son garantistas. Igual las oportunidades de trabajo se elevan y el trabajo es un acto social que nadie se va a negar. Una persona sin trabajo es una persona marginada. Y no estamos hablando de la renta, sino de la actividad productiva, de sentirse útil, de sentirse reconocido, sentirse con vínculos sociales. El trabajo es el acto social total, dice Dominic Mea. Entonces, eso explica de alguna manera esas críticas de la pereza que genera el subsidio. Dice Vanessa Montoya, las afirmaciones falsas presentadas en el modelo Levy que avala la presidencia pasan así de fácil. ¿No existe alguna forma de demandarlas, ya que incluso el mismo modelo va en contra de lo que reglamenta la OIT? Sí, es decir, la misión Levy va a presentar unas recomendaciones al gobierno, unas recomendaciones. Esas recomendaciones, el propósito es que se transformen en proyectos de ley. Ya hay que ver si eso pasa en el Congreso. Eso depende mucho si la gente se moviliza, si también hay una sanción, digamos, moral a quienes aprueben semejante, digamos, barbarie social. Yo creo que estamos en un ambiente electoral que tiene un costo político muy alto si de pronto el Congreso se mete en esto. Pero yo sí creo que desde el punto de vista de jurídico, el 1174 y el artículo 193 van en contra de un principio fundamental de la Carta Política que está creo que en el artículo 53, que es el principio de progresividad y no regresividad, y que hace parte también de los tratados internacionales que hemos firmado, como el pacto los PIDE, los pactos internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el país ha firmado tratados internacionales que consideran que las reformas sociales deben ser progresivas, no regresivas, y lo ha dicho también la Corte Constitucional. ¿No, Carlos Julio? ¿Eso está demandado o no? Sí, está demandado ante la Corte, sí, está demandado ante la Corte Constitucional y Consejo de Estado. Ahora, una cosa es demandarla y otra cosa es que si fallan en derecho, eso debe caer. Si fallan en derecho, porque la verdad va en contravía de lo que dice la OIT, va en contravía del principio de progresividad y no regresividad del artículo 53 de la Carta Política y de los tratados internacionales que hemos ratificado. Entonces, desde el punto de vista constitucional, es ilegal lo que propone la misión Levy. De hecho, subir el salario mínimo por debajo del IPC es inconstitucional. Pues mínimo hay que subirlo al IPC. Entonces, aquí se dice, y el mismo Banco de República dice barbaridades de eso. El Banco de República dice que el mínimo hay que subirlo
no con base en la inflación causada, sino la inflación proyectada. Eso es inconstitucional y lo dice el Banco de la República. Entonces me parece que aquí estamos en el peor de los mundos, pues las autoridades, la gente más educada, más formada, pues no se ponen colorado al decir cosas que van en contravía de la norma de normas, es decir, de la carta política. Entonces uno se pregunta quiénes son los subversivos en Colombia. ¿Cuál lógica acompaña para los estudiantes de administración, de todas estas carreras? ¿Cuál lógica es la que acompaña, qué racionalidad acompañan estas decisiones? El fin justifica los medios, la productividad, la eficiencia, la utilidad. ¿Para quién? ¿Y cuáles son las condiciones de construir un tejido social? Dice Diana Mejía, ¿qué pasa con la brecha en el índice de pérdida de beneficios? Cuando el trabajador tuvo altos ingresos y en los últimos años de su condición pierde el trabajo, ¿puede acceder a los BEPS? Y la reforma lo contempla. Sí, cuando un trabajador tuvo una vida activa como cotizante, pero no cumplió los requisitos mínimos de semanas mínimas para pensionarse, esa plata se la pueden pasar a los BEPS y se la devolverían como beneficios económicos periódicos. Pero Los con el BEPS porcentaje rebajado ya, además, sí, ya, sí, con las sí, no, condiciones cambiadas. y se la pagan cada 2 meses, le pagan 80.000, 60.000 pesos cada 2 meses, no cada mes, cada 2 meses, y hay un seguro que pagan por ahí a un banco para que en caso de que la plata se agote, uno se muera antes de que se agote la plata, le dé hay un seguro que te daría supuestamente una renta vitalicia. Pero ¿Cómo va? de todas Dale, formas, sí, no, de todas formas, eso es lo que yo comentaba. Hoy, un trabajador que hace parte del régimen contributivo, si cotiza y digamos le faltaron 10 semanas para pensionarse, la plata se la pasan a los BEPS y te la pueden devolver a través del mecanismo de los BEPS. Entonces, eso es una forma de atacar el régimen contributivo. Entonces, me parece que alguien que le faltaron 10 semanas para tener derecho a un mínimo por lo menos, pasa a tener 80.000 pesos mensuales. yo, Eso es una... yo hacía un análisis ahora, pues, vamos a coger un trabajador cualquiera y teníamos garantías, constitucionales y de derechos humanos del trabajo. Uno, el contrato de estabilidad. Trabajo decente garantiza un contrato estable. Contrato se tumba. Pero además, lo que decías de las plataformas ya no hacen contratos laborales, hacen contratos comerciales. Se acabó el trabajador. Y las 4G y la cuarta revolución promueve antes eso. No hay ninguna acción del gobierno para garantizar derechos en trabajo tecnológico. Contratación. Vamos para la compensación. Vamos con condiciones de trabajo, entonces se pierden porque ya no soy trabajador, ya es un contratista. Yo tengo que responder por todas las condiciones. Compensación. Se acaba con el piso pegajoso, que llamémoslo el piso de protección social. Eso es piso pegajoso, todos abajo. Seguridad y garantías y seguridad social se acaba. Incluso veo yo con mucho riesgo, no sé cómo lo ves tú, Carlos, Julio, las cajas de compensación, porque las cajas de compensación son de los empresarios y esto beneficia a los empresarios. Entonces están en alto riesgo de acabarse las cajas de compensación, porque si no se aprueba una reforma pensional, pues acabar con algo de todo este caldo de cultivo serían las cajas de compensación las que están en alto riesgo. Bueno, y seguridad social son horas extras. Bueno, en compensación son horas extras, vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías amenazados. En seguridad social, pues tener un seguro que le pague por una sola vez cuando uno se muera una sola vez 2.500.000 o 1.500.000. Y las pensiones reamenazadas. No hay esperanza, pues. No hay esperanza. Sí, yo creo que de todas formas lo importante en esto no es perder el optimismo. Yo creo que esto tampoco para que nos deprimamos, para que pensemos que nada, que ahí pues a veces yo he escuchado este concepto de que este país ya no lo arregla nadie. Pues yo creo que estamos en un La momento oportuno. viabilidad.
Yo creo que hay que aprender a votar. Lo primero que debemos los colombianos es aprender a votar, porque primero la mayoría de la gente no vota y los pocos que votan no saben votar. Yo creo que tenemos que ser responsables con el voto, elegir buenos alcaldes, buenos gobernadores, buenos congresistas, buenos presidentes. Yo creo que es un tema de responsabilidad social inmensa y creo que estamos en un momento oportuno de elegir buenos gobernantes. Yo creo que hay que tener una capacidad de interpretar cuál es, porque en Colombia incluso la carta política habla de que el voto en Colombia es programático. Y yo no sé si la gente conoce el programa del candidato por el que está votando. Entonces yo creo que aquí, por eso yo hablaba ahora de cultura política. Y en esto las universidades tienen que ayudar mucho, los sindicatos, hacer mucha pedagogía política, que la gente entienda lo público, que nos preocupemos por lo que es de todos, lo público. Aquí hay muy baja pertenencia con lo público, a diferencia de los países europeos. Entonces yo creo que aquí hay que cambiar un poco el sentido de pertenencia por la ciudad, por el departamento, por el país. Yo creo que, y eso parte de elegir buenos gobernantes, que normalmente hay alternativas. Entonces yo creo que de todas formas aquí lo importante es entender que estamos en un punto donde esto puede tener un giro diferente, es un cambio de rumbo. En América Latina vemos que muchos países han elegido gobiernos diferentes, que han hecho cosas interesantes, se pueden haber equivocado, no hay nada perfecto, pero Lula en Brasil hizo cosas interesantes, mejoró el mínimo, bajó mucho la pobreza, lo hizo Evo Morales en Bolivia, lo hizo AMLO en México. Entonces yo creo que se están viendo Presidente Mujica tendencias. fue garantista. Exactamente. Entonces yo creo que sí se han dado en América Latina experiencias. Colombia es el único país que ha seguido en la línea neoliberal, de gobiernos cuando el neoliberalismo ha tenido ya muchos rechazos en el voto popular. Y creo que en última instancia nosotros decidimos quién nos va a gobernar. Si queremos esto que les he planteado o queremos algo diferente. Esa es una decisión que tomamos nosotros. Yo creo que la invitación es un poco a eso, a que hagamos pedagogía sobre estos temas, hablemos con la gente, aclaremos cosas y construyamos ciudadanía. Yo creo que el mejor aporte a la democracia es es construir ciudadanía, ciudadanía política, y porque la peor pobreza de un país no es la pobreza de ingresos, es la pobreza en cultura política. Y eso yo creo que ahí está la solución. Y la cultura política es que tenemos una responsabilidad muy grande, que estamos en un espacio académico, ahí hasta 100 personas llegaron, creo que pasamos ahí, Sí. tenemos 84 personas y la tarea de la universidad como institución de la sociedad es formar estas nuevas generaciones para que tengan criterio político. Decía ayer o antier Arturo Calle, un empresario, que deberíamos formar a los administradores para que administren este país porque los políticos pues no eran los mejores Sí. administradores. Sí. Aquí tenemos estudiantes de maestrías, de pregrado, de posgrado, y la invitación es a que se formen para tomar las riendas del país con ética, con estética, con política, con responsabilidad, porque en términos generales habría que tener un macro pesimismo, en términos del margen de maniobra que cada uno pueda ayudar a construir una empresa, un país, respetar derechos, tendríamos la esperanza y el microoptimismo. Carlos Julio, aquí Hay, para que hay una última pregunta, sí. sí, de lo Hay como una urdes, pregunta. decía Sí. que cómo lograr que la informalidad tenga un giro en términos de leyes políticas y públicas, consecuente con el actual contexto, de modo que tenga un enfoque para el desarrollo y la igualdad. Eso es la Sí, utopía, ¿no? no, pero yo creo que de todas formas el tema de la informalidad es una consecuencia natural del modelo de desarrollo que tenemos. Este es un modelo de desarrollo que está basado en sectores que aportan muy poco al empleo. Es decir, los dos sectores, digamos, consentidos de la economía es el sector financiero y el sector extractivista. Esos dos sectores no generan, de cada 100 ocupados, no generan dos. Entonces, digamos, los sectores que mueven la economía no aportan a la ocupación. Y el empleo está fundamentalmente concentrado en sectores de servicios, comercio, donde hay mucha precariedad, mucha informalidad. Entonces creo que la salida a esto es un cambio en el enfoque del modelo económico. Un modelo económico que recupere, digamos, que reactive el sector agropecuario. El país importa 14 millones de toneladas de alimentos que podemos producir. Entonces yo creo que hay que tener políticas públicas para reactivar el agro, especialmente el país las tuvo
en el pasado, crédito de fomento, precios de garantía, compras, digamos, desde el Estado a los agricultores para acabar la intermediación de las mafias, desarrollo industrial, agregación de valor, investigación en ciencia y tecnología. El país, por ejemplo, te comento, este país fabricaba vacunas, Pastrana acabó con eso. Este país producía suero antiofídico, yo recuerdo que hoy lo tenemos que traer de Brasil. Este es un país que tuvo desarrollo industrial. Y creo que el punto es que hay que recuperar, digamos, el enfoque de la economía productiva, el transporte, los ferrocarriles, digamos, el tema de la energía, el tema de la industria, de la agricultura. Entonces yo creo que hay que tener un enfoque donde la política pública vaya dirigida a que estos sectores sean los que tengan mayor apoyo y fomento del Estado. Y obviamente si usted va a construir un casino, el crédito es muy costoso, pero si usted va a construir una siderúrgica o va a construir un proyecto agrícola, le dan créditos de fomento. Entonces yo creo que el tema es cómo reorientamos a la política pública para promover una economía que permita dar empleos estables y bien remunerados. Yo creo que eso es posible. No es una utopía, yo creo que no hay que ser socialistas ni comunistas, es un tema de reorientar la economía. Y creo que el extractivismo y una economía financiarizada no puede seguir siendo los dos sectores que dominen la economía. Yo creo que se requieren bancos y creo que se requiere minería, pero no la minería depredadora y no los bancos especuladores, los bancos que roban a la gente, ¿sí? Que son ladrones legales, porque los costos financieros en Colombia que cobran los bancos aquí son desproporcionados frente a los costos financieros de otros países. Hay que apostarle a otros modelos económicos, a mermarle a la velocidad, a aportarle a la economía solidaria. Carlos Julio, hay 3 preguntas que se nos pasaban en el Sí. chat. Te las voy a leer en conjunto los 3 para que vamos cerrando. Las 3 te las voy a leer. La primera habla Juan Diego, dice: el objetivo de la renta básica me parece fenomenal, pero también debemos pensar la pertinencia de dicha solución, conociendo el comportamiento político de Colombia y su arraigada tendencia a la corrupción, cómo evitar que sea un sistema más cómo evitar que sea un sistema de corrupción. Esa es la primera. La segunda, de Laura Pizarro, nos dice: buenas noches, Carlos Julio, ¿qué podemos hacer? Recomendaciones como responsables de gestión humana y como ciudadanos y personas responsables de la sociedad para aportar un granito de arena y cambio en medio de este oxímoron, una estudiante mía, al ser una decisión del Estado y el gobierno. Y la tercera, de Marlos Puentes, nos dice, que es la última: consideran que la discusión frente a esta reforma laboral y pensional disfrazadas se debe mantener únicamente en el escenario de la discusión técnica, o qué mecanismos de presión pueden adoptar los trabajadores para evitar la desmejora sustancial de sus condiciones laborales y de protección social. Pues frente a lo de renta básica, precisamente las rentas condicionadas requieren estructuras burocráticas muy complejas y son mucho más proclivas a la corrupción. En cambio, la renta básica no requiere focalización. Y como no requiere focalización, no requiere, digamos, estructura burocrática. Entonces creo que es mucho más transparente. Una política de renta básica universal es mucho más fácil, manejable, menos costoso, porque focalizar al pobre es costoso. El Estado no sabe dónde están los pobres. Y eso tiene un costo muy fuerte, la focalización. Entonces creo que antes los programas que están fragmentados y que buscan focalizar, buscar al pobre, eso tiene un costo que antes le genera ineficiencias a estas políticas sociales. Entonces me parece que antes, por el contrario, la política de renta básica, que es una renta, una transferencia monetaria incondicional, universal, no hay que focalizar, no hay que crear burocracias, habría que, mire, la gente tenga una cuenta, le llega a su cuenta. Entonces yo creo que es un tema antes más favorable a la transparencia que a la corrupción. Ahora, lo de qué hacer, pues, y sobre el tema de tanto a nivel de las empresas como a nivel de la sociedad, yo lo mencionaba ahora, es decir, creo que uno tiene que salir a expresar la inconformidad en las calles, hay que salir a movilizarse socialmente,
hay que hacerlo con, digamos, sin violencia, con tranquilidad, pero también aprender a votar. Es decir, hay que saber votar por los candidatos que realmente tengan compromisos con lo social, con el bienestar. Creo que el trabajo hay que, por acá veo otra pregunta, el trabajo ha perdido centralidad en la sociedad. Yo creo que hay que volver a recuperar la importancia del trabajo en la sociedad. Hay que resignificar, digamos, el trabajo, entendiendo de que, como lo decía el profesor ahora, Sergio, el trabajo no solamente es un medio de vida, sino que también es una forma de darle sentido a la vida humana. Y el sentido de la vida humana es sentirse uno útil haciendo algo, es un sentido de solidaridad, de construir con el otro un bienestar y un mejor futuro. Entonces creo que el trabajo es importante para la gente, más importante de lo que uno cree. Así el gobierno o los tecnócratas neoliberales digan que el trabajo no es importante. El trabajo es muy importante para la gente y por eso hay que darle el estatus central en la política pública. Es decir, la preocupación central de lo público es el ser humano, no la variable financiera. Entonces creo que hay que reorientar, pues, es decir, un giro contrario a donde vamos. Esta es una sociedad que se ha deshumanizado. Hay que humanizar a la sociedad de los humanos. Yo creo que ese es un poco el sentido. Y lo mismo, la gestión humana. Yo creo que la gestión del trabajador, incluso eh, hay que revisar muchos conceptos que utilizamos hoy que no son los mejores. Todavía uno escucha gente hablando de recursos humanos, como si un trabajador fuera una materia prima, hablando de capital humano, pues como si uno fuera una máquina. Entonces yo creo que hay que también construir conceptos que dignifiquen al ser humano, pues que entiendan que el ser humano es lo supremo en la sociedad, es el valor supremo en la sociedad y que las políticas públicas deben tener su centro en la dignidad y el bienestar humano. Y eso es lo central en la política pública del Estado, pero también en la gestión, digamos, humana dentro de las empresas. Y que la gestión sea humana, es decir, lo humano es humanizar lo que se ha deshumanizado y las relaciones laborales se han deshumanizado. Entonces creo que hay que volver a darle un sentido de humano, lo que hoy se ha deshumanizado, tanto a nivel de lo público como a nivel de las políticas empresariales. Entonces yo creo que en medio de este contexto, ¿no? Incluso ahora que hablaban de Arturo Calle es un empresario que en medio de la pandemia no echó trabajadores, incluso a los trabajadores los mandó para la casa con el salario que se ganaban, tuvo todas las flexibilidades para garantizar, digamos, que se mantuviera el ingreso y la estabilidad en el trabajo. Fue uno de los empresarios pocos, se dieron, incluso recientemente escuchamos un empresario en Barranquilla que se oponía al salario mínimo, que él decía que eso era ridículos, incrementos. Entonces yo creo que hay empresarios que tienen políticas humanas y yo creo que eso no es una golondrina que no hace verano. Yo creo que eso también demuestra de que hay en el sector empresarial empresarios y directores de las áreas de gestión humana que tienen un concepto contrario a la política dominante. De lo dominante puede estar equivocado como hoy está equivocado y hay que tener políticas que vayan en contravía, es decir, hay que ser la contracorriente de esas políticas. Y yo creo que eso es lo importante. Y en la vida, ese es el sentido de la vida. Es decir, si uno ve que algo no funciona, que no está bien, hay que ir en contra de eso. Así uno desgaste su vida en contra de eso y no logre transformarlo. Lo importante es que usted hizo un esfuerzo por cambiar las cosas y con seguridad que otros seguirán esa causa y lograrán los cambios que uno se propuso. Yo creo que lo importante es entender que aquí hay que hacer las cosas bien, es decir, actuar correctamente, hacer las cosas bien, pagarle al trabajador el derecho, lo que se merece. Aquí hubo reformas laborales que quitaron dominicales y festivos, horas extras. Muchas empresas conservaron pagándolos, como era antes. Entonces yo creo que esos son ejemplos de que demuestran que hay también en el empresariado un sentido también muy social y muy humano, digamos, en la forma como se entiende de que la riqueza se crea por la sinergia capital-trabajo. Y hay que darle una distribución equitativa a esa riqueza, ¿eh? Para que las sociedades sean sociedades mucho más equilibradas. Carlos Julio, se nos viene un 8 de marzo, la semana entrante, donde invitamos a conmemorar, no a celebrar, sino los derechos de las mujeres, a conmemorar la muerte de muchas mujeres
en el mundo del trabajo, en recordar que está en manos de los gerentes de personal, romper con el techo de cristal y el piso pegajoso, generar oportunidades, y ese día es para darle un lugar desde los derechos a la mujer. Luego se nos viene el 1 de mayo, donde vamos a ver el caldo de cultivo que vamos a tener este 1 de mayo con estas tasas de desempleo y esta precariedad. Carlos Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Recibí un abrazo de armonía y resistencia, hermano. Estamos acompañándote desde la Universidad de Antioquia en las tareas de la Escuela Nacional Sindical. Gracias por acompañarnos a compartir esa experiencia, esa visión tan clara sobre la realidad del panorama del trabajo en Colombia. Y pues vamos a seguir conversando y vamos a seguir articulados, tejiendo oportunidades para entender el mundo del trabajo. A todos, todas, compañeros, compañeras, muchas gracias. Estén atentos a estas cátedras de la maestría en gestión humana. Y no, agradecerles a todos y todas. Carlos Julio, gracias, hermano. Listo, ahí les dejé el link para los que quieran hacer parte de la cumbre social y política. Ahora que preguntaban qué se debe hacer, esa es una de las cosas. Mañana a las 5 de la tarde vamos a tener aquí lo de la renta básica con Garay a nivel de Antioquia y Clara López. Yo si quieres te envío el link, creo que te lo había enviado para que lo reenvíes al grupo. Sí, señor. A las 5 a 8 que estaremos con Garay y con Clara López explicando esto que el concepto de renta básica, de pronto si alguien tiene dudas sobre, porque hubo algunas preguntas que me parece que mañana se pueden, digamos, resolver. Entonces yo te lo puedo enviar a ti, Sergio, para que tú lo repliques a los interesados. Listo, te agradezco mucho y feliz noche a todos y todas. Feliz noche, y muchas obviamente gracias. Desearle a la mujer el 8 de marzo, sabemos que fue la más perjudicada en la pandemia. Pero hay que seguir pues en estas luchas para buscar una sociedad más equilibrada en derechos de tanto de hombres como de mujeres. Especialmente la mujer hoy todavía ha avanzado mucho, pero falta mucho todavía. Así que ánimo y adelante. Listo. Chao y gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Carlos Julio.